ella es, como decíamos, Cristina Vázquez. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, vamos a contar un poquito tu currículum. Tú eres la creadora, entre otras cosas, ahora nos vas a contar, de la página web pymesonline.com. Es una web que va dirigida a pequeñas y medianas empresas, como su nombre indica, con servicios de información y negocios. Hablamos un poquito de ella y hablamos también de otras ramas de negocio, porque tú llevas el emprendedurismo en las venas, ¿no? Eres hija de emprendedores y desde luego lo llevas muy arraigado. Sí, yo creo que llevo muchos años, toda la vida, y el tema de la página web lleva muchos años. Se inició en el año 95, se puso online en el año 98 y desde el 98 hasta ahora pues continúa. Básicamente lo que has dicho, información y negocios. Una página donde tú puedes tener información, pero no solamente eso, sino trata siempre de encontrar una oportunidad de negocio para el empresario. Además, como decíamos, te dedicas a muchísimas otras áreas. Tienes un despacho de abogados. Sí, y qué más actividades, porque creo que la lista es bastante importante. Bueno, básicamente yo soy de formación abogado, pertenezco a un despacho que está en Madrid y mi área de especialización es abogado internacional. Entonces yo trabajo con empresas, el mundo empresarial, y con muchos países, normalmente con China, con India y con Arabia Saudí. Bueno, Emiratos. Ahora hablaremos de ese tema precisamente porque además tú has sido la moderadora de una mesa redonda que hablaba sobre emprendedores por el mundo, por así decirlo, y ahora trataremos ese tema. Pero me gustaría volver al tema de la empresa, de la página web de pymesonline.com, porque ahora todo el mundo se sube al carro de las empresas en la web, pero por aquella época supongo que sería bien diferente, ¿no? Era muy complicado porque cuando comenzó realmente nadie sabía lo que era Internet, porque yo venía de una familia informática, entonces sí que sabíamos lo que era, hacía muchos años. Entonces poner una página online para empresarios con una determinada edad era muy complicado, y siempre me acordaré que tenía que poner un muñequito que animaba para hacerles la explicación de en qué consistía la página, que era un dragoncito que se movía por la página, parecía de dibujos animados. Pero eso les permitía a los empresarios entender qué es lo que se podía hacer en esa página. Ten en cuenta que en el año 98 yo ya tenía una tienda online. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, en aquella época era raro, ahora es todo lo contrario. ¿Está demasiado atomizado el mundo de Internet o todavía le queda muchísimo por hacer? Yo creo que le queda mucho, lo que pasa que muy especializado. Se van a determinadas redes sociales, quedarán los portales, pero no está tan concentrado, está mucho más atomizado, más personalizado, yo creo. Pero es un negocio que quizás se ha salvado más de la crisis que otros. No es que sea un negocio que se ha salvado, antes era un negocio en sí, y ahora todo el mundo tiene Internet y todo el mundo utiliza las redes sociales, se ha convertido en herramienta, cosa que antes no era, simplemente era un negocio. Es una herramienta. Estábamos hablando de esa ponencia o de esa mesa redonda que habías moderado anteriormente, que es la de los emprendedores valencianos y españoles por el mundo. ¿Nos cuesta emprender o somos echados para adelante, más de lo que pensamos? Yo creo que somos muy peleones. O sea, sí que nos echamos para adelante, nos cuesta un poquito, pero yo creo que cada vez nos cuesta menos. A lo mejor a veces tenemos que reflexionar un poco más de lanzarnos para no tener grandes fracasos, pero yo creo que somos suficientemente lanzados. En cuanto vemos la oportunidad, y más los valencianos, enseguida. ¿Qué países son los que nos gusta a los valencianos o qué países nos gusta ir a emprender? ¿Cuáles son los que a lo mejor tienen más oportunidades? Yo creo que la oportunidad no es tanto, ahora está muy de moda Asia, está muy de moda China, pero yo creo que hoy se ha visto esta tarde que la oportunidad te va a surgir donde encuentres un buen socio. Igual que a lo mejor hay 90 empresas que están haciendo negocios en China, pero si la tuya encuentra un buen socio en Venezuela, pues para ti el gran país es Venezuela. O sea, tienes que encontrar un país donde tú encuentres un buen socio para poder llevar adelante un proyecto. O sea, eso de los países emergentes da un poco igual, ¿no? O sea, lo fundamental es, o la clave es con quién, los partners que se dice ahora. Efectivamente, con quién vas de viaje. Eso es lo importante, encontrar un buen partner con el cual ir de viaje. Pero si eso de emprender ya impone bastante, emprender en el extranjero ya debe ser la bomba, ¿no? ¿Impone aún más o...? No, yo creo que no. Es más, hoy lo estaban comentando, quizá la palabra que más ha salido es divertirse. O sea, te diviertes mucho, lo pasas fatal, pero te lo pasas muy bien. Te da la sensación de estar vivo. O sea, te das cuenta de que no está todo parado, que hay mucha evolución, que las cosas están en marcha y que formas parte de algo. No te da la sensación de que pasa el tiempo y no haces nada. Además, tú eres una conocedora importante del negocio chino. ¿Cómo fue ese desembarco en el país asiático?
Yo no o sea, yo no fui a China. Sí, bueno, tengo entendido que fue además desde el salón de casa, lo cual cobra salón aún de más casa, mérito. sí. Yo a través de la página web pues contacté directamente con una web china, que en ese momento era la segunda de toda China, y para sorpresa mía y de todos, pues fueron muy accesibles, el inglés fue suficiente y a partir de ahí empezamos a hacer negocios. Eso derivó que quise saber más del país, del idioma y del conocimiento, hasta que han pasado 15 años y tengo muy buenos amigos y represento a la comunidad china. Pero de nuevo, otra vez, esa característica visionaria, ¿no? Porque en aquella época tampoco se sabía el potencial que iba a tener hoy en día China. Es que yo creo que no puedes hacer lo que está haciendo todo el mundo, porque si no, no vas a encontrar una oportunidad de negocio. O sea, la gente que encuentra una oportunidad de negocio es la que ahora parece que está loca y está haciendo cosas diferentes. Pues a lo mejor ahora acercándose a África, ¿sabes? Intentando hacer negocios en África, que parece como que nadie va. Pues ya hay emprendedores que están allí y que dentro de 10 años diremos, uy, ¿tú cómo te fuiste a África? Pues es lo mismo. ¿Qué cualidades tiene que tener un país para que nos lancemos a emprender allí? Aparte de lo que decíamos de los partners, también tiene que tener un mínimo de infraestructura o de algo para que nos atrevamos a ir, ¿o...? Yo creo que van las personas. Hay personas que tendrán 80 años y serán emprendedoras y personas con 20 que no quieren emprender o son más cómodas o no les gusta o tienen miedo al riesgo. Va en el carácter. Puedes encontrar, yo los he encontrado muchas veces en conferencias, en ponencias, que se te adelanta una persona que tiene muchos años, está jubilada y está deseando montar un proyecto, que yo le digo, es que yo ya quiero jubilarme, no quiero hacer eso, y están deseando, van en carácter. ¿Qué es lo que deberíamos aprender de la forma de trabajo china? ¿En qué nos deberíamos empapar un poco más de ellos? Yo creo que en trabajar todos los días, trabajar duro. Muy importante, que no va a venir el éxito de hoy para mañana, es fundamental. Y en general el fracaso no pasa nada. Si te ha ido mal, no pasa nada, vuelves a empezar y vuelves a intentar otra cosa y te levantas. No pasa nada. No has fracasado, no eres un apestado dentro del país. Simplemente haces otra cosa y ya está. Cristina, nos quedamos con esa frase, creo que es la que resume mejor esta charla y la que anima más a que no tengamos miedo a emprender. Muchísimas gracias por tu testimonio y ha sido un placer.